¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pongamos Pienso otra vez en el aire. La simple mención del término batalla nos remite a una escena de confrontación. Uno debería suponer que hay enemigos en ambos bandos, ¿no? Y allí es donde estuve tratando de abarcar algunos conceptos para disparar este intercambio maravilloso que vamos a tener, maravilloso por los invitados, no por mí. Pero vean ustedes que llevar todavía ese concepto de la confrontación a la cultura o al mundo de las ideas por lo menos resulta un poquitito delicado. Sin embargo, parece instalado ese debate de convencer para vencer, empezar por la cultura y terminar con el poder. Más allá de la rima hay mucho de eso también en la efervescencia de este debate y queremos ponerle Pienso con Álvaro Aunchaín, dramaturgo, docente. ¿Cómo te va, Álvaro? Un gustazo estar aquí contigo, que hacía tiempo que no rememorando viejas épocas. Sí, y el queridísimo Luis Mardones, docente, ex director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Me anticipa. Va a estar Fernando Santulo, además, en un video que vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos. Un ambiente un poquitito masculinizado, hay que decirlo también, pero le hicimos la invitación a De la Dubra, que en algún momento estará acá con nosotros también, debatiendo de este y de otros asuntos. Pero lo cierto es que quisimos darle esa categoría de intercambio, de debate a la batalla cultural. Y digamos, para empezar, es un debate, si se quiere, renovado, pero que viene de siglos, Álvaro. Sí, señor, sí. Yo creo que nosotros, de alguna manera, venimos viviendo como país un proceso de yo le llamaría ideologización de las mayorías de la sociedad, que para mí arranca con la generación del 45, la generación crítica. Hay una anécdota que contaba Carlos Maggi, un gran integrante de esa generación, claro, que es muy relevante, que a mí siempre me quedó picando en el cerebro esa anécdota que Maggi contaba con humor. Decía que un día él, cuando era muy joven, lo agarró Justino Zavala Muniz y le dijo, ustedes son unos desagradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros les dejamos un país hermoso y ustedes lo arruinaron. Claro. Y realmente esa generación crítica tuvo como un vínculo muy conflictivo con la generación anterior, que la llamaban como parnasianista, como absolutamente desligada, torremarfilista de la realidad, pero pertenecía a un Uruguay que tenía determinados valores que a partir del 45 se fueron trastocando. Y eso genera hoy más que yo siempre vi con mucho interés una cosa que dijiste, Luis, en el semanario Voces, que el espíritu de la época es de derecha. Me quedó eso. Y yo creo que la sensibilidad del Uruguay es de izquierda. Y esa sensibilidad es realmente forma parte de un entramado cultural que se ha construido a lo largo de décadas y que tenemos por lo menos. No digo tratar de destruir, no es eso de Uruguay sin izquierda, como decía Sebastián da Silva, sino tratar de matizar con valores diferentes a los colectivistas clásicos en los que se funda la izquierda, ¿no? Claro. Voy con Luis, pero una brevísima mención a lo de Maggi, porque si se quiere, su producto culto interno también alentaba estos debates. No hace ni tanto, si se quiere. Vaya, ¿no? Que sí. Bueno, Luis, empecemos. Bueno, retomando algunas de las palabras de Álvaro, con quien somos amigos. Ya me dijiste que iba a ser aburrido. Yo dije, no, acá lo que se pretende es ayudar a pensar. Me ha defendido, lo he defendido. Nos adoramos. Cuando yihadistas de bandos diversos salen al ataque de uno o de otro, cerramos filas y nos defendemos. Sí, es verdad. Pero lo primero, digamos, es que el término batalla cultural tiene de pronto un carácter un poco promiscuo, en el sentido de que por cultura siempre puede entenderse mucha cosa, es un problema siempre, ¿verdad? Casi todo, digamos. Casi todo, uno puede entenderla desde un punto de vista antropológico. Entonces allí, como decía un ministro de Cultura de François Mitterrand, Jacques Lang, que fue muy importante, él decía cultura es todo.
pero pues uno puede tomar un sentido más estricto del término y entonces hablar de artes, tradiciones, patrimonio, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy cuando se habla de batalla cultural, generalmente, digamos, se le está dando el alcance más amplio, político, se habla de un conjunto de ideas y valores que se vuelven hegemónicas en el conjunto de una sociedad. Sobre la anécdota de Álvaro de la generación del 45 como inicio en el Uruguay, es probable que sí. Yo tengo presente, voy a poner un único ejemplo, una poeta uruguaya, a mi juicio importante y valiosa como poeta, que fue Juana de Ibarburu, que fue literalmente defenestrada por la generación del 45. Así es. Con una excepción, que hay que recordarla y tenerla presente porque está, por suerte, viva y presente entre nosotros, que fue Ida Vitale. Ida Vitale la reivindica en los años 50, primeros 60, cuando Juana de Ibarburu había sido, digamos, literalmente, digamos, desaparecida del mapa. Claro, a veces eso acontece con los poetas oficiales. A Zorrilla de San Martín también le pasó algo parecido. Cuando te condecoran como poeta oficial, es un poco como que te la pidan, claro. ¿Viste? Para la otra mitad, en este caso, ya claro. Desapareces. Y yo creo que sí, que es verdad, pero la verdad total, digamos, de lo que dice Álvaro, habría que completarla. Yo la completaría brevemente con un pequeño intercambio que tuve en una ocasión con Fito Garcés, ¿no? Con el politólogo. Entonces, bueno, hablábamos de la universidad y en particular de la Facultad de Ciencias Sociales, que es una facultad especial dentro de las facultades, y lo difícil que se puede hacer para una persona que no es o que no comparte ideas o valores o sensibilidades de izquierda, la vida, la convivencia, respirar el aire adentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Y yo le decía, pero Fito, ¿es lo mismo, por ejemplo, que podía haber sido ser frente amplista en el año 71 en el interior del país? ¿Sí? Y Fito me decía, no, ser frente amplista en el año 71 en el interior del país era mucho peor que estar hoy en la Facultad. Por supuesto. Entonces, estas cosas son... hay hegemonía en la batalla cultural. Hay hegemonías, pero son diversas y cambiantes. Sí, vos sabés que ahí el asunto también es cómo toma la sociedad, porque a veces a la sociedad se le instala como el campo de batalla para la disputa de estas hegemonías, ¿no? Y ahí es donde el ciudadano no sabe muy bien cómo decodificar esto, que a veces aparece como un juego de intelectuales también, o un debate o un ejercicio de intelectuales. Pero me quedo, antes de ir a ese punto, con un datito que decía Luis. Hubo dirigentes políticos ahora en esta campaña que hablaron de un sesgo notorio en el ámbito educativo, en los ámbitos educativos. Por lo menos se recuerda lo que dijo Manini y también lo que dice más recientemente Sergio Botana, diciendo, no, lo que pasa es que acá hay una colonización de la izquierda en el sistema educativo. Álvaro, ¿vos lo ves así? Yo no lo veo tan así, pero sí no hay duda que a nivel gremial en el sistema educativo hay una colonización, ya no diría de izquierda, sino diría de izquierda radical, ¿no? Yo siempre recuerdo con mucha claridad lo que dijo José Mujica en el libro de La oveja negra al poder, que dijo la única solución para recuperar la educación es hacer mierda a los sindicatos. Esto que lo dice a lo Mujica, que en su característica propia, tiene que ver con un estado de cosas. Yo, como soy docente, al igual que Luis, hablo con muchos amigos que siguen ejerciendo la docencia y claramente hay una autocensura. O sea, eso mismo que tenía el Frente Amplista en el interior en el 71, que hasta recuerdo que antes de la dictadura, creo recordar que quemaron libros de Washington Benavides, del Bocha, en Tacuarembó, ¿verdad? Esa cosa tremenda también se da en la época actual en docentes que quieren dar clase porque les va la vida en eso, es su vocación, su placer, su amor,
pero no quieren entrar en una confrontación con un sistema ahí de ideas medio gramsciano que avasalla y acomete. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, no creo que sea un mecanismo de reproducción, como dice exageradamente Manini, pero sí, cuando él dijo eso, me vino a la memoria Los Pitufos. O sea, hubo un libro de texto en este país que durante la administración frentista se conoció y se publicitó, donde los autores ponían un dibujito de los pitufos y decían que esa era la sociedad ideal del comunismo, donde cada uno hacía no se acuerdan eso. No. No, pero ese Lo debo haber querido olvidar. fue muy probable. recordado eso, ¿no? El comunismo es como los pitufos, cada uno hace lo que más sabe hacer y todos que colaboran, no sé qué. Entonces, ese tipo de malversación de la realidad realmente es lo que ayuda, pero además, más que el sistema educativo, yo creo que es el estado del alma nacional que está proclive por una especie de degeneración del vallismo clásico, porque no es lo mismo el colectivismo marxista que el vallismo, pero hay como una especie de caída, de decadencia del vallismo clásico que termina fortaleciendo posiciones que mal o bien son totalitarias, Claro. pero hay que aceptarlo. Mencionabas a Gramsci y mal o bien se entiende que fue el que provocó una suerte de estrategia, y ahí sobre ese concepto de la estrategia es que querría preguntarte, Luis, como que hubo efectivamente un plan para. No lo sé, yo sí sé que, digamos, cuando hoy en el Uruguay se instala con fuerza la idea de la batalla cultural, obviamente tiene origen gramsciano, y cuando la toma con fuerza algunos editorialistas o personas o periodistas que escriben, por ejemplo, en el diario El País. Bueno, Alvarito creo que también a veces está Yo he escrito algo sobre eso. Acércate un poco más al micro, Luis. Obviamente, digamos, creo que tienen esa idea, digamos, de que la izquierda llegó a tener un grado de hegemonía grande, importante sobre la sociedad uruguaya, a raíz de una hegemonía de tipo cultural. Ajá, sí. Ajá. ¿Y no lo ves así? Bueno, Álvaro señala bien, digamos, eso tiene una historia larga en el Uruguay. Yo creo que esa hegemonía proviene, digamos, largamente del vallismo, ¿verdad? Que es efectivamente lo que se volvió, digamos, cultura política hegemónica en el Uruguay, y que luego tiene, sí, digamos, probablemente con el advenimiento de la izquierda aglutinada en torno al Frente Amplio, variantes, porque el Frente Amplio como coalición de izquierda o de centroizquierda, yo en el Uruguay hablo más de centroizquierdas y de centroderechas, ¿no? Porque creo que la realidad insiste en demostrar, digamos, que por fortuna para mí en el Uruguay... Se les dibujaron los extremos. Sí, yo creo que el sistema político uruguayo tiene la virtud, digamos, de que construye agrupamientos políticos que en alguna medida absorben a los extremos. Pero entonces los absorben y los mantienen bajo control y adentro del sistema. Claro. Y creo que sería bastante como más peligroso un escenario a donde esas cosas, por derecha o por izquierda, se fueran de escaparan del sistema, claro, ¿verdad? Claro. Sí voy a decir o sea que este no es la batalla cultural, así como está planteada, no es un juego derechas-izquierdas. No, probablemente lo sea. Lo que pasa es que vos me preguntaste si hubo un plan, y yo desconozco si hubo un plan. Cuando yo era muy chiquilín y se estaba formando el Frente Amplio, pero yo era un niño en edad escolar, ¿no? Creo tener presente, digamos, que la cultura era una dimensión a la que le asignaba mucha importancia en aquel entonces, en aquel momento, el Partido Comunista del Uruguay. Mucho más que cualquier otro sector de la izquierda. Ahora, yo nunca integré filas del Partido Comunista, de modo que desconozco por completo si se trató o si hubo por allí un plan. Sí voy a coincidir con Álvaro en el asunto de que en la educación puede que haya, digamos, un sesgo, desvíos y sesgos, y yo creo que los docentes, todos los que somos docentes,
de todos los partidos, pero me voy a referir especialmente a los de izquierda, porque bueno, yo formo parte de esa familia, siempre hablo en nombre de esa familia, aunque lo hago con heterodoxia y con mucha independencia, ¿verdad? Tienen que extremar esfuerzos por ser efectivamente buenos docentes. ¿Y qué es ser un buen docente? Ser un buen docente es, si un alumno me discute en una determinada posición, yo voy a argumentar como docente en favor de la otra. Claro. Y si el alumno va por otra, yo voy a argumentar, porque me parece que el buen docente lo que hace es intentar abrir cabezas, incentivar el diálogo y hacer dudar al que tiene certezas. Espíritu crítico. Espíritu crítico, pensamiento Exacto. que... Yo tuve un profesor en la Sagrada Familia, Jorge Silveira Zavala. El hermano era... lo tuve en dictadura, yo iba a la Sagrada Familia. El hermano era diputado del Partido Nacional. Y por supuesto, mi profesor era blanco como hueso de bagual. Años más tarde me lo encontré como director de la biblioteca del Palacio Legislativo. Y él me tenía mucho afecto, yo le tenía mucho afecto a él, había aprendido muchísimo con él. Y cuando lo saludo le digo, y le quiero decir, profesor, que además yo me hice ballista gracias a sus clases. Y entonces él me dice, entonces yo hice algo muy mal. Claro. Pero él me lo dijo riéndose y en realidad él sabía que él había hecho algo muy bien, ¿verdad? Y era que había tenido capacidad como de sobreponerse a su propia ideología. Claro. Sí, lo que pasa es que seguramente ella pensaba lo que dijiste, Álvaro, ¿no? Esto del vallismo como cultura política aquí en Uruguay. Habla Fernando Ondach, habla del vallismo ambiental. El vallismo, es cierto. Él dice que hay un vallismo ambiental que guía todas las decisiones políticas y culturales, ¿no? Claro. El asunto es que también tenemos que ir rumbo al peso específico y muchas veces contundente de los sindicatos. O sea, vos tenés una política orientadora de parte del gobierno de turno, pero después, ¿cómo se traduce eso para que efectivamente la lleven adelante los docentes? Más allá de que quieran participar de los procesos de transformación, hay un momento donde se dice, esto es lo que hay que hacer. Nuestra idea de conducción de la educación va por estos carriles. Y tenés los temas vinculados al sindicalismo, ¿no? Muy cuestionados en algunos sectores. Y allí es donde dicen, no, lo que pasa es que ellos lo que siguen ejerciendo es el adoctrinamiento respecto a un perfil de izquierda. Bueno, lo que pasa es que también es responsable la derecha de no incidir como debería incidir a nivel sindical. ¿Y cómo lo harías vos? Yo siempre que se quejan de la preeminencia de la izquierda en los sindicatos, digo, bueno, muy bien, ¿por qué no existe una contracorriente dentro de la unidad sindical que es esperable, que es súper positiva? ¿Por qué eso no se da en los hechos? ¿Por qué el que se pasa al otro bloque se convierte en un apóstata, como Valeria Ripoll, ¿no? O sea, la verdad es que la derecha ha tenido de manera clásica un desdén por la actividad sindical que ha terminado, y por la actividad cultural, debo decir también, que eso me tiene que ver conmigo muy fuertemente, que hace que termine de alguna manera la izquierda ocupando un espacio que es dejado por la derecha. Y si bien es cierto que a nivel cultural claramente nos entendemos, yo debo decir, por ejemplo, que en la elección aquella interna en que se oponían Astor y Mujica, que yo, aún no votando al frente, simpatizaba obviamente con Astori, y vos, Luis, estabas ahí. Estaba muy alineado con Rodríguez. Claro,
el programa de cultura que yo vi de aquella elección que proponía Story, que seguramente lo habrás hecho vos, fue una guía que hoy lo que hicimos en el equipo de cultura con Mariana Weinstein repite esas propuestas. O sea, hay claramente una convergencia, un lugar de centro en donde nos encontramos, porque sabemos que los objetivos solo pueden ser esos: la libertad de pensamiento, la del desarrollo del espíritu crítico, la popularización de la alta cultura, para que el chiquilín no se levante y se acueste todos los días escuchando reggaetón, ¿verdad? O sea, todo eso que nos une realmente debería salvar los fanatismos y los maximalismos tan negativos que trancan y que mantienen como peludeando a la educación en Uruguay. Luis, en todo caso sería interesante hablar si ustedes consideran que hay méritos para mencionar a la contracultura, no sé, porque a veces también, viste, te lo instalan como un debate necesario. Pero esto de la corrección política, por ejemplo. Qué asunto, ¿no? ¿Qué asunto? Yo, a Álvaro, no sé en dónde fue que leí, en algún lugar, debe ser en Wikipedia estos días, que te definen como políticamente incorrecto. Me hizo mucha gracia. Yo creo que con eso aconteció lo que puede pasar muchas veces con las causas justas. Toda causa justa llevada a su extremo deviene una caricatura e incluso un peligro. Y en esto puedo hablar de los derechos humanos o del ambientalismo o de la causa que se quiera. Toda causa justa llevada a su extremo deviene una caricatura. Mucha gente estará pensando en el feminismo también. No, por supuesto. Y yo no pocas veces he escrito algún tuit, digamos, es decir, yo respaldo al feminismo y respaldo las reivindicaciones feministas. Me parecen admirables a lo largo de la historia las mujeres que pelearon por avanzar en sus derechos, las sufragistas y las feministas que en Uruguay, las Luisi, que tempranamente arrancaron con... Pero yo creo, digamos, que se atraviesa un momento, una época a donde hay que bajar algunos cambios, hay que moderar, no hay que censurar. Me parece que en ese sentido, digamos, se ha llegado a un extremo que yo evalúo negativo. Negativo incluso hasta para la propia causa que persiguen. Exacto, claro. Totalmente. Sí, que a veces tiene que salir a explicar para tomar distancia de las prácticas o un extremas, Estados ¿no? Unidos que termina masivamente votando a Trump, digamos. Claro, como una reacción. Como a Milei también, como una reacción, ¿verdad? Claro. El asunto es también que el péndulo está siempre en movimiento, ¿no? Sí. Entonces vamos de ese interés, de esa buena intención de la corrección política, y probablemente vayamos a cuestiones como el irrespeto o la irreverencia directamente, ¿no? Yo creo que el fenómeno de la corrección política y de las reivindicaciones identitarias excluyentes, ¿no? Muerte al macho, para poner un ejemplo fácil, tienen que ver con, no lo digo yo, está estudiado por teóricos, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, la pérdida de ciertas certidumbres que tenía la izquierda occidental con respecto a la posibilidad de un cambio de rumbo económico, la globalización que termina como instaurando al capitalismo como un sistema económico que junto con la libertad política genera transformaciones positivas, y entonces eso hace que los teóricos de izquierda empiecen a buscar nuevos nichos en donde reflotar la lucha de clases. Claro. Y esos nuevos nichos son el feminismo, los derechos de la comunidad LGBT, el animalismo, el especismo, todo eso, aparecen esos temas, y en lugar de, como dice Luis, cargarlos del contenido positivo de abrirse a la diversidad y de respetar los derechos de todos, terminan convirtiéndose en sectas fanáticas que también intentan romper con la convivencia, con la sana convivencia social, ¿no? Ese era el punto, porque si son sectas y además fanáticas, ¿cuánto permean hacia el resto de nosotros en la sociedad para que tengamos en algún momento prácticamente la obligación de tomar parte?
O sea, Total. parece que en algún momento tenemos que optar, tenemos que elegir y tenemos que decir, yo estoy de acuerdo con esto, con lo otro. De hecho, había notado ahí, medio como caprichosamente, si se quiere, ¿cuánto condiciona esta batalla cultural, la corrección política o la incorrección política, que se vaya ensanchando esa diferencia, que se vayan fortaleciendo esos bloques confrontados? Porque ponía el ejemplo de la patria gaucha y el carnaval. Ajá. Sí, sí. En ese diálogo de tradiciones, Ujú. es muy difícil que un carnavalero vaya a la patria gaucha Ujú. y disfrute y valore lo que pasa allí. Es muy difícil que un gaucho que va a la patria gaucha venga al carnaval y lo disfrute también, ¿no? Porque están también ciertamente como un poquitito colonizados. ¿Hay algo de eso también, Luis? Bueno, yo creo que sí lo hay. A mí me gusta a veces analizar el panorama o la historia de la cultura en el Uruguay con tres antinomias o dicotomías. Una es campo-ciudad, otra es tradición e innovación, y otra es optimismo-pesimismo, ¿no? Y es muy interesante porque la que vos mencionás, bueno, tiene mucho que ver con las tradiciones y con la innovación, pero también con el campo y la ciudad. Exacto. Cruza todo, ¿no? Uh-huh. Yo las reivindico ambas. A mí me parecen que ambas son manifestaciones muy genuinas de culturas populares que tienen que ver con ambientes diferentes. Obviamente, lo gauchesco, que además lo gauchesco es un gran patrimonio nacional. O sea, Jorge Luis Borges, cuando escribe sobre el Martín Fierro, atribuye el nacimiento de la poesía gauchesca a Bartolomé Hidalgo. Dice, fue él el que inventó, porque él inventó una voz, y el que inventa una voz es el verdadero inventor. Claro. Entonces, es muy oriental, es muy uruguayo. Y en el interior tienen una fuerza y una pujanza descomunal esas fiestas. Ahora, ¿que en Montevideo se desconocen? Sí, por supuesto. No, y además también son utilizadas, es un término un poco grosero, pero bueno, a veces también es ¿cómo se dice esto? El caldo de cultivo de posturas partidarias. Bueno, puede ¿no? ser. El carnaval tiene claramente un sesgo hacia un lugar, la patria gaucha probablemente hacia el otro. Claro, ¿no? claro, sí. Obviamente, digamos, los blancos, supongo yo, digamos... Se sienten mejor allá. Se sienten mejor allá. Que en el tablado. Sí, y al revés también. Sí, y al revés también. Estaría bueno, digamos... ir progresivamente trabajando para que no sea así y claro, para que exacto, todos puedan disfrutar de la diversidad y que los sesgos ideológicos o políticos o partidarios atraviesen menos. Totalmente. El carnaval, digamos, tal vez ha tenido una deriva montevideana excesiva, digamos, hacia la partidización. Y yo creo que era mejor la murga y el carnaval de algunas décadas atrás en ese plano. Para mí es muy importante lo que decís, porque de alguna manera el alejamiento de Jorge Morris, uno de los grandes artistas de los últimos 40 años que tiene este país, el alejamiento de la murga de Jorge Morris para mí también es indicativo de un mundo que no solo se ha comercializado, sino que se ha politizado en exceso, porque siendo Jorge un tipo de izquierda, como que me imagino lo que es para él como artista, como creador de envergadura, ver una murga que se dedica a criticar al presidente y a decir que recibió una caja de pescado, que era no sé qué, que era droga y todo ese tipo de cosas. Como que para un artista de verdad, eso le resulta como, qué horror. El carnaval está expulsando al público y está de alguna manera complaciendo a un público cómplice. Es un grave problema que se da, que pretende ahí haber una avanzada gramsciana, pero lo que termina viendo es una autorreferencia, un juego de autorreferencias que nos expulsa a determinados espectadores y complace un poco. De pronto busca y obtiene un aplauso fácil, inmediato del público presente, pero puede que vayase distanciando mucha gente. Y atención, ¿no? Que también revela, es muy interesante cómo también revela una forma, una ideología aplicada a la acción política. Creo recordar un tema terrible terrible en todos los sentidos del adjetivo, de Agarrate Catalina sobre la violencia,
donde, ¿te acordás? Porque fue como muy famoso, donde se planteaba como una situación inexorable que el chiquilín que se dedicaba al delito era porque su padre era chorro y su madre era prostituta, y entonces él trataba románticamente de robar y terminaba muerto de un tiro de un policía. Muy utilizado además en Argentina, ¿no? En el debate político argentino, esa participación. Era un contenido como muy duro desde el punto de vista de justificación de los problemas sociales, no por la vía de la superación de la gente, sino por la vía de convertir en héroe, claro, convertir en hazaña. Bueno, les pido que se pongan los auriculares porque vamos a escuchar a Fernando Santulo. Por suerte, en estos debates no caímos en el atajo más fácil que es hablar de las redes, ¿no? Pero vamos a caer en las redes. ¿Sabes por qué? Porque después está el otro asunto delicado, que es la cancelación. Sí. Resulta que va un cantante y actúa en el acto de cierre de un candidato y ya, etiquetado. Claro, tremendo. Y eventualmente cancelado. Pasa para los dos lados también, ¿no? Es un tema ese. Pero vamos a escuchar, lo tenemos a Fernando Santulo, al queridísimo Fernando Santulo, que opina de esto, sobre la batalla cultural. 50.000 años instalado en la especie y que no sea fácil de cambiar. A mí me parece que cuando se habla de la batalla cultural se refiere justamente en un ámbito más exclusivo o más acotado a cambiar aquellos patrones que están entre nosotros, o aquellas cosas que son parte de lo que casi consideramos el sentido común o el paisaje, digamos, parte del paisaje. Yo creo que esa batalla es una batalla que se da constantemente. Es absurdo decir, hay que dar la batalla cultural. Esa batalla cultural se da en una sociedad democrática permanentemente. Hay una discusión de ideas, hay una discusión de qué es lo que es bueno para todos, qué es lo que es bueno para la vida, y esa discusión se da permanentemente. De hecho, yo diría que esa batalla tiene ganadores y vencedores en diferentes lados. Por ejemplo, la izquierda, que fundacionalmente tenía la idea de expropiar los medios de producción, por ejemplo, es una cosa que no hizo. Gobernó 15 años, va a gobernar 5 más ahora, y esa cuestión ni siquiera estuvo planteada. Lo que está planteado es una cuestión de grados dentro de un gradiente de grises. Lo que pasa es que, claro, los propagandistas de una y otra idea tienen que convencer a la gente de que se está jugando todo a un 100 o a un 0. Y eso es una coartada política, no es algo que esté pasando en la realidad. En la realidad esa discusión se da todo el tiempo. Y hay algunas zonas en las que, por ejemplo, la derecha ha ganado, o por así decirlo, el liberalismo económico. Los gobiernos intervienen un poco más o un poco menos, pero nadie expropia los medios de producción ni hace ninguna de las cosas que originalmente planteaba la izquierda. Y al mismo tiempo hay otros valores, por ejemplo, que tradicionalmente sí estaban asociados a la izquierda, que tienen que ver con cierta sensibilidad social, en los que sí ha habido un triunfo o un asentamiento de esas ideas como las mejores. Pero eso no quiere decir que esa batalla cultural haya que darla ahora. Esa batalla cultural existe todo el tiempo. Y que sea cultural no quiere decir que sea fácilmente transformable, al revés. Como decía al comienzo, puede ser cultural y que esté increíblemente bien asentado. Entonces, hay que dar la batalla cultural, es un lindo eslogan, pero en realidad esa batalla cultural se da todo el tiempo, se da a través de las acciones y a través del debate de ideas. En las sociedades democráticas sanas como la nuestra, ese debate se está produciendo todo el tiempo y tiene ganadores y perdedores en determinadas coyunturas, pero todo eso también se va transformando. Por ejemplo, ahora hay una pulsión hacia cierto autoritarismo por considerar a la democracia ineficiente en algunos aspectos. Entonces, ahí también se está produciendo una batalla cultural. Lo que pasa es que, como todo, cae en manos de los discutidores profesionales y se convierte en un eslogan potente que parece no omitir que esa batalla cultural no ha dejado de darse en ningún momento desde que somos una sociedad democrática. Básicamente la veo así. Notable. Allí estaba Fernando disparando varias cosas. Yo le matizaría alguna cosita, porque una de las características que yo lo sigo mucho a Fernando, es un gran amigo además, y sigo mucho todo lo que él escribe, y él siempre tiene un dejo medio como equilibrado, balanceado. Él intenta balancear siempre una situación que no siempre se balancea fácilmente. Hay que entender
que en el ambiente cultural y más particularmente en el ambiente académico montevideano, defender los valores del liberalismo político y económico, no le llamemos derecha, porque yo soy el primero en no definirme de derecha, porque crecí en dictadura y luché contra la dictadura. Y mientras algunos chiquilines me dicen, vos facho, yo les digo, mirá que yo hacía periodismo contra la dictadura cuando vos eras un espermatozoide, ¿no? Y los defensores del liberalismo político y económico... atento, que a nivel académico y cultural prefieren callar, y lo digo por experiencia propia, muchos amigos que me mandan el WhatsApp, me dicen, ay, sí, yo voy a votar, pero no voy a decir... existe mucha autocensura porque se percibe que el detentador de la verdad y de la moral y de la justicia es el pensamiento de izquierda. La hegemonía opera ahí y entonces muchos callan cuidadosamente. Mardones. Bueno, yo te tiro para que me pelees, ¿viste? Estoy muy te peleaste con el que estaba grabado y era otra la idea. Muy de acuerdo con lo que dijo Fernando. Creo que la batalla cultural acontece probablemente desde los orígenes de los tiempos y hasta el Big Bang con el que desaparezcamos va a seguir existiendo. Y sí, es probable, si yo no desacuerdo con lo que dice Álvaro sobre una cierta dificultad o estigma en aquellos que se definen como liberales. Lo digo por experiencia propia, porque yo me defino como liberal. Es más, me presento como liberal en mi Twitter, X hoy, y en todas las redes a donde actúo, pongo liberal de izquierdas. Como en los Estados Unidos, en donde la palabra sí. liberal Claro. tiene, digamos, precisamente como un sesgo de progresista, Claro, o de izquierda, claro. ¿no? Una picardía, güey. Pero me parece que está habiendo un cambio en eso, y ese cambio tiene bastante que ver con lo que decía Fernando. Se han producido mutaciones o corrimientos recíprocos en ambos bloques, ¿verdad? Yo creo que Uruguay tiene hoy en sus dos grandes bloques dos grandes consensos que no son menores, que son muy importantes, y son la democracia política y la economía de mercado. Y si yo digo la economía de mercado, yo sé que Álvaro o Fernando o alguien me podría decir, bueno, pero en la izquierda este concepto de economía de mercado se controvierte. Y eso es verdad. Pero yo entre las palabras y los hechos me atengo a los hechos. Y en 15 años de gobierno del Frente Amplio, la economía de mercado no estuvo en cuestión. Lo que entran en cuestión a veces son como matices, mayor o menor regulación, mayor o menor desregulación, mayor o menor intervención. Pero en todo caso, digamos, esas dos grandes asuntos hoy son consensuados. A lo que dijo Álvaro con anterioridad sobre las identidades, que tiene mucho que ver con que probablemente los seres humanos, más allá de la ideología, por cuestiones de psicología o de talante o de temperamento, tenemos pulsiones a la moderación o al radicalismo. Esto no tiene que ver con la ideología. Yo puedo cruzarme, digamos, en mi vida con el fútbol y convertirme en un barra brava. O con la religión y convertirme en un integrista o un fundamentalista. Y me puedo cruzar con la política y ser un neonazi o un ultraizquierdista terrorista. Y eso tiene que ver a veces con predisposiciones temperamentales, ¿verdad? De la cabeza de la gente. Pero en Uruguay me parece que lo que se ha producido es que la izquierda ha asimilado en la práctica, en los hechos, el tema de la democracia y el tema de la economía de mercado, y coincido con Fernando que los otros partidos, los tradicionales, centro derecha, como se le quiera llamar,
se han acercado a aspectos vinculados a la sensibilidad social. Y el gobierno de la calle Pou, en ese sentido, fue un claro ejemplo. Definirlo como neoliberal era lisa y llanamente absurdo. Y la calle Pou, cuando va al foro libertario en la Argentina, dice lo que no esperaban escuchar. Impacta con su declaración. Lo del piecito. ¿no? Hacer piecito. Claro, el otro día escuchaba a Pedro Bordaberry, le hacía una entrevista y decía, acá lo que pasa en Uruguay, que habría que un día analizarlo con otro grado de profundidad, es que gobiernos de centro-derecha aplican política de centro-izquierda. Y gobiernos de centro-izquierda resulta que ahora están también pensando en política de centro-derecha. Así es. Y tiene que ver un poco con lo que venías diciendo, ¿no? Tiene un poco que ver con eso y todo también tiene mucho que ver con ese origen que Álvaro mencionaba sobre el porqué de las identidades y de esta radicalización con el tema identitario. Álvaro lo atribuyó en forma muy exclusiva a la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética y el fracaso del comunismo como un sistema liberticida que, bueno, cayó como un castillo de naipes. No fue necesario que se disparara ni siquiera un tiro. O sea, estaba construido sobre premisas falsas y el día que se retirara de abajo el primer naipe, se caía todo solo. Ahora, hay otro elemento, que fue también la crisis fuerte que empiezan a sufrir las socialdemocracias, que eran el otro modelo. Y eso es a partir de los años 80 y tiene que ver con la globalización. El límite del Estado-Nación, los límites de las soberanías nacionales para operar políticas adentro de sus fronteras, se vio muy reducido. Bueno, y en el cierre prácticamente también me queda un concepto ahí potente de Fernando que está siendo discutido, y es pedirle toda la democracia primero, y si la democracia no me da todo lo que quiero, resulta que la tengo que interpelar. Y eso, que es también una batalla cultural, es algo que deberíamos observar con un poco más de cuidado, ¿no? Porque después está este fenómeno de las redes con sus sesgos, porque ahí sí que perdemos nuestra identidad para sumarnos al otro, ¿no? Y hacer un bloque contra los otros, una cosa muy loca. Pero son asuntos, o sea, cuando vos ya pones en cuestión si la democracia es buena, yo pondría una lucecita ahí de advertencia, ¿no? Claro, porque en el fondo lo que pasa cuando se produce ese problema es que es el deterioro del humanismo como valor rector de la convivencia occidental. O sea, si nosotros vemos grupos identitarios, por ejemplo, asociados a los colectivos LGBT que reivindican a Hamás, que es justamente una organización terrorista que fusila a los homosexuales, o sea, se da como una contradicción insólita que nos hace pensar que lo que está faltando en nuestras sociedades occidentales para perpetuar a Occidente, para defender a Occidente de la barbarie, es educación y cultura. O sea, por eso yo me doy de cabeza contra mis amigos dirigentes políticos cuando no le dan valor a la cultura. Dicen, bueno, no, la cultura sí, la cultura maquillaje, la cultura decoración. Y la cultura en realidad es lo que le permite a una persona abrir su mente y entender determinadas cosas que, si actúa por la reacción de las redes sociales, lo lleva a los peores totalitarismos, ¿no? 100% de acuerdo. Yo creo que la explicación de algunas adhesiones fáciles a Hamás o cosas por el estilo, no importa, puede ser Irán o Maduro o lo que fuere, tiene una única explicación y es muy simple. Es antinorteamericanismo rudimentario. Es simplemente ver de qué lado Estados Unidos y quién está enfrente y ponerse automáticamente del lado de enfrente. Muchas veces con un grado de irracionalidad tan grande que bueno, obviamente entran en contradicciones insalvables, ¿verdad? O sea, pueden terminar defendiendo organizaciones donde serían literalmente apedreados o fusilados, ¿verdad? La otra, quiero decir, porque sé que estamos en el cierre, yo creo que Álvaro lo marcó, me gustaría resaltarlo también. Se habla mucho de políticas de Estado en el Uruguay, pero generalmente se habla como una necesidad en áreas que el Uruguay vive como críticas o estratégicas. Yo creo que en cultura, en los últimos
15, 20 años nosotros hemos avanzado en algo parecido a políticas de Estado. Yo no he sentido, digamos, que nada de lo bueno que logramos hacer nosotros en los 15 años de gobierno del Frente Amplio haya sido atacado o desarmado o desarticulado. Los centros MEC únicamente, ¿no? Los centros MEC, pero los centros MEC, voy a hablar como hablo yo, ¿no? Que es con la verdad, y eso me gana. Tengo dificultades luego para recorrer comités de base. Los centros MEC, este gobierno firmó el certificado de defunción. Con lo que estoy diciendo que ya en alguna medida importante estaban muertos en nuestro tercer gobierno. Salvo eso, yo vi muchas coincidencias, muchas continuidades, y me alegró sobremanera, porque tal vez, digamos, por ahí estamos caminando en un sentido de política de Estado. Muy factible que sí. Bueno, qué bueno fue tenerlos, la verdad. Un placer. No nos peleamos nada. No, bueno, pero justamente, viste que el programa, yo digo siempre, hay que reivindicar ese nombre, ¿no? Pongamos pienso. Si ustedes dejaron ahora semillitas plantadas para pensar, ya el programa habrá cumplido con su cometido. Álvaro, muchas gracias. Un placer. Luis también, muchas gracias. Igualmente, Daniel. Y en las redes sociales hay que dar pelea, hay que dar pelea. Bueno, claro, lo que pasa es que después viene eso de la cancelación, ¿viste? Yo le escapo un poco porque es un territorio de anónimos que enchastran, que me da pavor. Anónimos y no tanto, viste que la gente ahora también se te anima más a decir cualquier barbaridad, y después queda escrito ahí, y bueno, después se demuestra que no era así, pero ya pasó. Sí, ya pasó. ¿No? Bueno, arriba, Daniel, muchas gracias. Arriba ustedes. Vamos a una brevísima pausa. Vamos a estar con Cristina Lustenberg, la doctora Lustenberg, en un ratito nada más. Sí, exacto. Que creo que va a ser ministra de Salud. Le voy a preguntar ahí. Maravilloso. Patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Grupo Gama. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Nace una nueva oportunidad para invertir. Ahora vas a poder participar junto a UTE del nuevo parque solar fotovoltaico en Punta del Tigre, departamento de San José. Se emitirán obligaciones negociables de $1.000 con tasa de interés fija y creciente a partir del 5,125% y hasta 5,375% con un plazo de 5 años. Tenés tiempo de adquirirlas desde el 9 hasta el 15 de diciembre. Podés invertir a través de los bancos participantes o con tu corredor de bolsa. Informate más en ute.com.uy. UTE, transformando con energía nuestro país. Pongamos pienso en esta transición que tiene uno de los nombres más mencionados en la persona de quien me acompaña y me da muchísimo placer. De verdad, hace mucho tiempo que la conozco a la doctora Cristina Lustenberg. Creo que es ese tipo de personas que trasciende las fronteras partidarias y que es querida por todos. Y me parece que ese es un mérito que se construye en función de una trayectoria larga, amplia y generosa. Cristina, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación y muchas gracias por esas palabras que logran emocionarme, aunque siempre te dicen que viste que uno no se tiene que emocionar mucho en política. No, pero hay que emocionarse. Pero yo creo que está bien, muy generosas tus palabras, así que me generan mucha responsabilidad no fallarle a la gente. Bueno, justamente, mirá vos, no fallarle a la gente, ¿no? Hablaba con Óscar Andrade el otro día, también senador electo, y él hablaba, miren, si no cumplimos con algunas
prerrogativas básicas, habremos fracasado en 5 años. Y la gente tendrá derecho a pensar en votar otra cosa, porque si nosotros no logramos ahora recursos fuertes, potentes para la infancia o para la pobreza infantil, y bueno, nos tendrán que echar. Sí, yo creo que sí, que cuando uno le pide el voto a la ciudadanía, Daniel, es para cumplir por lo menos todas las cosas que uno se propone y le prometes, porque viste que a veces en campaña a mí lo que me cuesta es que de la misma manera que puede haber una modalidad de agresión y no de discutir ideas, que es una cosa ahora que ha tomado relativa intensidad, pero también a veces se habla de todo como promesas, quizás sin... Y es promesas que tú haces fundadas en aspiraciones y la vida de la gente. Entonces, me parece que ahora el Frente Amplio construyó su programa a fines del año pasado, después las 48 medidas que anunció Yamandu Orsi en Colonia, forman parte de compromisos que tenemos que asumir con la ciudadanía, que bueno, unos van a llevar más tiempo, porque también algunas, cuando uno habla, como tú decías hoy, de pobreza infantil, estamos hablando de pobreza en los hogares donde viven los niños, sí, entonces, y pobreza adolescentes que tienen niños. Que tienen niños, entonces tiene que ver con el acceso al mundo del trabajo de esas familias, tiene que ver con cantidad de otras condicionantes que hay que crear, pero creo que como Frente Amplista sentimos mucha responsabilidad en por lo menos hacer un gobierno muy cerca, porque yo creo que también esa fue una fortaleza que tuvimos para ganar, de nosotros asumir nuestra autocrítica de por qué perdimos en el 2019, ese proceso que hicimos el Frente Amplio Te Escucha, y ese proceso de salir también a escuchar. La votación en el interior no es tampoco al azar, ¿no? Porque... Bueno, claro, se entiende. Creo que todos los... Sí, yo sé, claro, Tacua, me estoy dando pero además, fíjate que creo que todos los analistas coinciden en que el Frente ganó por el interior, en esta oportunidad, así, ¿no? En esta... y ustedes, bueno, procesaron rápido la derrota y salieron a la cancha, como se dice frecuentemente, y bueno, se supone que esto es parte de ese resultado. Pero también lo otro, ¿no? Habrá que integrar un presupuesto que ponga foco en las urgencias. Sí, mira, yo el otro día hablaba con Pacha Sánchez y con Camilo, bueno, Alejandro Sánchez, a veces, bueno, sí, Pacha, sí, no, bueno, todo el mundo lo conoce. Pero ya ahora le conocen por Pacha, pero a veces, bueno, los sobrenombres capaz que imagínate me cuestan un poco más. Luis ¿no? da Silva Lula, por ejemplo. Claro, ¿no? tenés razón. Entonces, y que decíamos que, claro, muchas de estas políticas que el Frente Amplio está comprometido y que podemos tener expectativas y éxito en el cumplimiento, tiene que ver con el diseño del presupuesto, ¿viste? Claro. El presupuesto, sí, pero en el, ¿viste? La sábana el corta. ejemplo, sí, pero la sábana corta, que siempre es corta, y eso también lo hemos hablado con el economista Gabriel Odone, pero hay que cambiar el diseño. Lo de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, lo que hace, y también formó parte de su fortaleza y de su resistencia, es que lo que obliga al Estado uruguayo a diseñar el presupuesto de una forma multidimensional, a poner en el centro los hogares con niños como problema, digamos, como así lo hacen los países desarrollados, como ponen como problema, acá estamos hablando la infancia y la adolescencia, en otro lugar de salud, en otro lugar el desarrollo de la tecnología, de la infraestructura, y en función de eso es que se diseña cuál sería el presupuesto adecuado, y también a 5, 10, 15 años, el Uruguay vamos a tener que volver a tener este ejercicio en muchas áreas de prospectiva, porque hay cosas que no se van a resolver en 5 años, pero sí tiene que haber el acuerdo político de continuidad, más allá de los énfasis, de algo estructural para que el problema se pueda resolver de forma estructural. ¿Y el ministro te dijo que está de acuerdo en ese rediseño? Sí, están de acuerdo, porque va a ser parte del éxito hoy. Tú fíjate que los temas de salud, por ejemplo, no los podemos dejar de evaluar de acuerdo a las determinantes sociales que hoy están confluyendo en determinados temas de salud. No podemos avanzar en salud en algunas áreas si no contemplamos el envejecimiento de la población, si no contemplamos las personas en situación de dependencia y si no contemplamos determinadas situaciones de infancia y adolescencia. Para eso se precisa un sistema de cuidados potente, que tiene que ver mucho, y después, a su vez, el razonamiento contrario.
determinadas de estas políticas públicas, si salud no da respuesta, no vamos a avanzar. Entonces, yo creo que la lógica del presupuesto tiene que ser una lógica más transversal, más multidimensional, y después cada sectorial hace lo que tenga que hacer. Claro. Las cosas que hace educación no las puede sustituir otra sectorial. Y sí, salud tiene que darle respuesta a algunas situaciones que se encuentran dentro del sector educativo. Cristina, entonces, creo que eso va a ayudar a pensar mejor los problemas. Bueno, ya estás anticipando entonces que por lo menos hay un planteo de rediseño de esa ley madre de cualquier gobierno, que es el presupuesto, ni más ni menos, ¿no? ¿Cuánto de este rediseño o de esa idea que tenés depende que finalmente seas ministra de Salud? ¿O en realidad, qué falta para que seas ministra designada? No, me agarraste medio desconcertada. Y bueno, es la idea. Bueno, sí, por eso, pero rápidamente estoy pensando, Daniel. Tomate tiempo porque son temas, uno a veces lo plantea como casi un juego, pero son temas delicados, ¿no? Hoy la decisión forma parte de la decisión que tome Yamandu Orsi como presidente electo. El gabinete lo elige Yamandu. Nosotros como sectores ya nos reunimos con Pacha Sánchez, Camilo Cejas, que forman parte del equipo que designó Yamandu para formar parte, en este caso, de la conversación con los sectores políticos dentro del Frente Amplio o con actores de determinado peso dentro de la fuerza política, y la propuesta se la van a hacer a Yamandu para tomar la decisión que sucederá el 16 aparentemente. Por ahí se conoce es todo, ahí, ¿no? como 15, 16, creo que van a tomar la decisión de lo que falta. Ya designó antes de la campaña a Gabriel Odone, después ahora al Pacha Sánchez como secretario y al doctor Díaz como prosecretario. Entonces, está bien, pero digo, hay un planteo ya sectorial que a mucha gente le consta. El asunto también es ahí, por lo que decíamos al comienzo, no sos una persona que simplemente asuma un cargo porque sí, hay sensibilidad, y por eso decíamos la trayectoria que avala también la eventualidad de que te transformes en ministra de Salud, como probablemente suceda. El asunto es también Cristina Lustenberg, ¿qué necesita para ejercer ese cargo? Y bueno, ahí lo que más necesito es un equipo fuerte, consolidado, con mucha expertise y diferentes saberes, porque hoy en salud vamos a tener que avanzar mucho, Daniel. O sea, la reforma del sistema de salud que se diseñó en el 2007 y se empezó a implementar en el 2008 fue de las medidas más importantes que se hicieron en los gobiernos de Frente Amplio, en conjunto con la reforma tributaria, en conjunto con los consejos de salarios, en conjunto con el salario mínimo, en conjunto con la fuerte puesta a la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que fue una de las medidas que tuvieron más impacto del 2006 al 2013 en algo que me gustaría después conversar, porque es mi desvelo, y lo estoy escribiendo acá para no olvidarme, así como también, tú escribís, sí, que es el tema de la desigualdad, porque yo creo que hoy es el tema de los más importantes que tiene el Uruguay para abordar en diferentes políticas públicas, pero particularmente en salud hoy vamos a tener esos desafíos de qué cosas se retrocedió en estos 5 años, qué cosas se pudieron haber hecho bien, pero nosotros tenemos un acumulado de la reforma del sistema de salud, quizás cosas que no se implementaron desde el diseño, cosas que quizás en el último año de gobierno de Frente Amplio nos faltó avanzar. Dicen que la I fue la que falló. Sistema Exacto, Nacional muy bien. Integrado Eso lo dije en otra entrevista, porque a veces hablamos de Sistema Nacional de Salud y no, realmente la fortaleza de Uruguay, tener que tenemos similitudes con otros países en tener sistemas de acceso universal, con algunos otros países desarrollados en el sistema de salud, pero nuestra fortaleza es, como tú bien decís, es la I. Hoy no puede ser que de verdad no complementemos, que haya, tú que sos de Tacuarembó, sabés que hay localidades que hay 500 habitantes, que hay 1000 habitantes o menos habitantes, y a veces hay 2 prestadores de salud en esa localidad que no funcionan de forma Pero adecuada. ¿sabes lo que es peor, Cristina? Y sé que en algún momento también te interesó particularmente el asunto. Se puede votar una ley con la mejor buena fe, con las mejores intenciones, pero muchas veces son leyes que implican la integración de un equipo multidisciplinario.
imaginemos la interrupción del embarazo. Y la chiquilina ya en Caraguatá, en el límite con Cerro Largo, de pronto dice, no, hay una ley que me ampara, me protege y me da todas estas garantías. Pero ¿y los profesionales dónde están? Claro, bueno, porque eso, como te decía, ese va a ser uno de los desafíos más importantes que hoy tenemos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por eso yo te decía, ¿tú qué es lo que preciso? Bueno, un buen equipo con muchas disciplinas. Nosotros venimos trabajando ya hace tiempo cuando Yamandú nos pidió para la interna y después que lo asesoráramos y tuviéramos muchas conversaciones, porque también otra cosa que a mí me gusta de esta etapa que viene por delante en cualquier escenario, es que hay cosas que nos va a obligar a lograr acuerdos entre gobierno y oposición, no solo por la conformación parlamentaria, sino porque ahora ya nos dimos cuenta, 15 años que gobernó el Frente Amplio, 5 años que gobernó y que gobierna la coalición de gobierno hoy, y hay temas que no se resuelven si no los acordamos entre todos. Entonces, el Sistema Nacional Integrado de Salud, y esto me pidió Yamandú, hay que conversar con las coordinadoras de mutualistas de Montevideo, con FEPREMI, con la FEMI, con los sindicatos de trabajadores de la FUS y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el sindicato médico, con la industria farmacéutica, o sea, con cantidad de actores, porque vamos a tener que hacer ajustes. Hay que entrar en otra etapa de reforma del sistema de salud. ¿Y cómo se evita la asamblea permanente? No, la asamblea permanente no, son etapas consultivas donde hay que tomar decisiones. El Frente Amplio y Yamandú Orsi en su programa y en el debate también, que yo estaba ahí cerquita de él, junto a Lilian Quichichán, Camilo Cejas y el Pacha, y después había otro grupo de compañeros, pero nosotros estábamos ahí, y de verdad de las primeras medidas cuando él comenzó a hablar, en salud, por ejemplo, son medidas concretas. Esto que yo hablo de fortalecer el sistema de salud es crucial, porque el ministerio tiene que fortalecer el rol rector que tiene desde el diseño de la reforma. ¿Y cómo dialoga con ACE? Porque ¿sabes qué pasa? Cualquier ciudadano común y corriente que pueda estar en este momento escuchándonos, mirá que no me estoy olvidando de la desigualdad, que vamos a tratar No, pero ahora. Yo te iba a decir otra cosa de las medidas, de las medidas medicamentos y tiempos de espera. Bueno, tengo un tuit tuyo picante hoy. Tengo un tuit tuyo picante sobre ese tema. Pero el asunto es, no todos los ciudadanos tenemos por qué conocer cuál es efectivamente la función del MSP y cuál es la función de ACE, y si son dos casitas distantes de vecinos que no se llevan bien. ¿Cómo funciona? No, la reforma del sistema de salud separó el Ministerio de Salud Pública con otra ley que es la que generó la descentralización de ACE, que hoy atiende 1.500.000 usuarios. No es menor, es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Pero ¿no notás que a veces hay como un divorcio? Claro que sí, si la gente dice me atiendo en salud pública, porque es algo como históricamente se definió. Hay que decir me atiendo en ACE. El Ministerio de Salud Pública hoy incorpora a la salud privada y a la salud pública, que en este caso el prestador es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Después hay otros prestadores que también forman de la red de efectores públicos que tiene el país en atención a la salud, que es Sanidad Militar, Policial, el Banco de Previsión Social también tiene, y las intendencias, muchas tienen también servicios de atención de policlínicas. Pero después está todo lo que forma parte como de lo antes llamado de las mutualistas, porque hay mutualistas que dan pocas con ese diseño jurídico. De mutualistas era Casa de Galicia, la Española, o sea, después son en un formato IAMPP, que es como el CASMU, como el resto, bueno, instituciones de asistencia médica colectiva, pero son las mutualistas. Y después están, bueno, los seguros privados. Entonces, el país hoy tiene ese diseño, y eso lo diseñó la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero tiene un relacionamiento directo con ACE también, es como el Ministerio de Desarrollo Social con el INAU, es como, es ese relacionamiento y tiene mucho que ver. De hecho, ahora con la participación de ACE en la JUNASA, o sea, hay que darle un rol. ¿Pero no perdió perfil de tomar decisión el MSP allí? No, porque ha perdido, sí, eso sí, ha perdido rol, pero ha perdido rol porque no ha ocupado el rol rector, que no tiene que ver solamente con ACE y con la salud pública. Justamente, mira, eso es de los temas, es el tema 1
te lo digo, que tiene que ver con todas las debilidades que hoy tenemos, que tampoco quiero decir, no vienen solamente de ahora, vienen también algunas de atrás. Porque a diferencia de la reforma tributaria se implementó con un fuerte nivel de fiscalización desde el inicio. La reforma del sistema de salud dio por sentado ese rol rector, pero el rol rector tiene que ser acompañada de acciones que hagan funcionar a la rectoría, con un rol de fiscalización importante, que bueno, ahora este gobierno la creó, pero tiene que tener un rol más importante de fiscalización a las instituciones. Hay que tener sistemas de información que funcionen de forma más en tiempo real, que permitan evaluar cómo indicadores de calidad de los prestadores. No puede ser que en esta administración tenemos 3 instituciones. Casa de Galicia cerró. El CASMU, una situación económico-financiera preocupante, que por lo menos va a requerir de tomar decisiones, que ya está, intervenida. Ayer justo tuvimos reunión con la ministra de Salud, leyendo el informe de los interventores con algunas preocupaciones que dan lugar a que por lo menos el Ministerio de Salud sienta que tiene que elevar el expediente a la Fiscalía, y nosotros como oposición lo hemos marcado estas dificultades hace tiempo, pero siempre cuidando la estabilidad de la institución, que no impacte en la calidad de atención de los usuarios y la estabilidad para los trabajadores, que son 7.000 trabajadores y 180.000 usuarios. Es la tercera institución más grande. Y ayer también recibimos a CUDAM, o sea, aparte de la dirección de CUDAM, y hay algunas reuniones con trabajadores de CUDAM. Entonces, en esta administración, eso habla del rol no fuerte y débil que ha tenido el Ministerio de Salud de darle seguimiento cerca a las instituciones. Es el rol esencial que te diría que tiene hoy el Ministerio de Salud Pública. La policía como... Es así, forma parte hasta de la ley vieja que tenía de creación del 40 y pico de las funciones esenciales de salud pública. Entonces, eso ha generado que hoy pasen estas situaciones. Instituciones que ya llegan a una situación económico-financiera muy importante. Fíjate que en los 15 años de gobiernos de Frente Amplio, no cerró ninguna institución, se funcionaron 2 y con un proceso de transición y de mucho seguimiento por parte del Ministerio de Salud Pública. Lo que quiere decir que el socio de pronto ni se enteró. Es claro, el socio, exacto. Ahora, eso es así. Cristina, pregunta bien grosera que probablemente la puedas escuchar en la vereda, ¿no? ¿Por qué se funde una mutualista? Y bueno, y ahí hay muchos problemas que sobre todo tienen que ver desde el punto de vista financiero, de mala gestión. Hoy hay una inyección importante a través de las cápitas y las metas prestacionales, por eso son instituciones muchas privadas, pero con inyección de recursos que vienen a través de lo que es el FONASA, el Seguro Nacional de Salud. Ahora, el MSP, me imagino que me vas a decir que no incide de pronto en los niveles de remuneración de los socios o de los integrantes del elenco médico. ¿Ahí no hay margen? Bueno, pero sí, son instituciones privadas de gestión privada, pero hay cosas que forman parte de las potestades del Ministerio de Salud Pública, y más cuando una institución puede poner en riesgo la asistencia. Entonces, yo creo que esas cosas, conversando y dándole un seguimiento, y creo que eso tiene que ser algo muy importante para adelante. Tener en claro que la rectoría del Ministerio de Salud es sustantiva, no esperar a que instituciones puedan estar en riesgo desde el punto de vista económico-financiero. De hecho, existen los fideicomisos que siempre en los gobiernos nuestros se hicieron de la mano de planes de reestructura. Uno no puede tampoco darles recursos sin que haya un plan de reestructura, de salvataje de la institución. Entonces, hay muchas causales en esto. Lo que sí nosotros nos parece es que hay que tener clarísimo que el país invierte. Mirá, Daniel, invierte, porque yo creo que entender el gasto en salud como gasto es un término que se usa, se usa en el presupuesto, pero es inversión. Pero es inversión, ¿no? Pero nuestro país invierte el 9,3% del PBI. Y de gasto público en salud, el 6 y pico, estamos en las recomendaciones de la OPS, OMS, son muy buenos niveles de inversión. Entonces, ¿pero se invirtió bien? Bueno, pero hoy lo que falla, más que nada, es que el modelo de financiamiento viene bien, excepto algunas cosas a ajustar, pero la gestión es lo que hoy nos está debilitando, y el modelo de atención. Entonces, hay que ajustar. Fíjate que hoy tenemos algunos problemas. Se ha
hemos retrocedido en políticas públicas que estábamos muy consolidadas. La política antitabaquismo no solamente la lideró el expresidente Tabaré Vázquez, la primera señal la dio el expresidente Jorge Valle. O sea, de verdad, hacer un retroceso en la política de antitabaco del Uruguay, como se ha hecho en estos gobiernos. Fíjate que en este gobierno se firmó aquel decreto, que me acuerdo que cuando yo, integrante de la Comisión de Salud, salí a explicarlo, que era un retroceso en las políticas de prevención y de historia que tenía el país, que parecía casi redactado por la industria. Después el presidente, a quien respeto mucho, dijo, bueno, ¿con quién me voy a asesorar? ¿Con la industria del chicle? Yo no quise usar ni un término así porque me parecía hasta no cuidadoso de mi parte. Eso se revisa entonces. No, eso lo vamos a revisar porque el Uruguay no puede retroceder en la política antitabaco. En las políticas, fíjate hoy, las cifras de sífilis congénita y gestacional que tiene el Uruguay, una enfermedad prevenible con un antibiótico que del 40 como la penicilina, y que encima habla de este indicador que es la desigualdad. O sea, hoy tenemos una desigualdad en el sistema entre quien puede pagar y quien no. Podemos desigualdad entre zonas donde viven las personas, no es lo mismo los recursos, como tú decías, al norte de Río Negro que al sur. Entonces acá entre todos hay que pensar con la facultad de medicina, claro, con la facultad de enfermería, que es donde hay procesos de descentralización. Te escuché decir en varias oportunidades que además la corrección deseada de la desigualdad empieza en la etapa prenatal. Claro, ese indicador de sífilis que tú decís, que yo estoy diciendo, ya empieza en una desigualdad que empieza a tener en los cuidados en el embarazo, entre las mujeres que se atienden en el sector público, en ACE, y las mujeres que se atienden en el sector privado. El uruguayo no puede tener la desigualdad que es de la pobreza concentrada 10 veces más que en los adultos y un 20% de su población de niños y adolescentes que son pobres por debajo de la línea de la pobreza, porque en la infancia la pobreza tendría que tener un abordaje multidimensional, no solamente tiene que ver con ese piso mínimo de ingresos, tiene que ver con el acceso que tengan esas familias al mundo del trabajo, a la vivienda, a la salud por parte de las familias, que determina mucho las condiciones de los niños. La desigualdad de género. En Uruguay hoy tenemos una desigualdad, 1 de cada 2 mujeres en el Uruguay en edad de trabajar no accede al mundo del trabajo. Las mujeres tenemos poca participación en los espacios de decisión política, pocos espacios en los lugares de decisión. ¿Y a vos te asusta el concepto de transferencia focalizada? ¿En qué aspecto decís? Por ejemplo, hay sectores que tú estás mencionando que están muy vulnerables, porque, por ejemplo, las mujeres no pueden salir al mercado laboral o no tienen muchas oportunidades allí. ¿Habría que transferirle en esa política de transferencia? Sí, yo creo que ese también es uno de los compromisos que tenemos en esas medidas que anunció Yamandú Orsi en Colonia, es aumentar un 50% las transferencias monetarias a los hogares donde hay niños LATUS y las asignaciones familiares. Yo creo que hay que ir, y ahí también lo dice el programa del Frente Amplio, hacia una unificación de las transferencias monetarias. Los países más desarrollados hacen transferencias monetarias potentes a los hogares con niños y no lo hacen como un gasto, lo hacen como una inversión, que eso es otra cosa que a nosotros nos cuesta hablar porque nos gustaría que esto sea un tema ético, que sea un tema de derechos y no hablar en términos económicos. Pero los países desarrollados, los países nórdicos, invierten mucho en sistemas de cuidados potentes, en sistemas de transferencias monetarias potentes. Con mirada economicista. Con una mirada economicista. Es más barato invertir en hogares con niños, en fortalecer a esas familias, que las mujeres puedan incorporarse al mundo del trabajo. Entonces también hay políticas activas de empleo para las mujeres que priorizan el mundo del trabajo y para los jóvenes, que es otra también políticas que hay anunciadas en nuestro programa, porque de verdad el Uruguay tiene 120.000 jóvenes desempleados, sin estar empleados. Tenemos la tasa de egreso de la educación media en nuestro país de las más bajas de América Latina. Entonces, todas esas cosas, de verdad, van generando una desigualdad, que es lo que yo te digo, el Uruguay. La desigualdad de género, la intergeneracional, la territorial, eso. Sí. En Montevideo tenemos zonas de la franja costera de Montevideo con indicadores de Dinamarca.
y uno se va al cinturón periférico, y no voy a poner, porque el otro día puse un país de ejemplo y me dijeron que era como... Sí, como estigmatizar. Estigmatizar, era desconocer la historia de ese país, entonces me pareció de recibo. Cuando alguien me hace una sugerencia, Cristina, corregí esto, siempre estoy muy atenta, pero sí de los países de extrema vulnerabilidad. Entonces, y lo mismo pasa en el interior, no puede ser que haya zonas con mucha desigualdad en comparación con otras. Claro, entonces, ahora, en este proceso de igualar, digamos, o de pretender, o de propender a, ¿no? Lo que hace falta es plata también. Bueno, por eso es que yo digo que lo que hace falta es recursos, pero también un diseño de las políticas públicas. Porque te vuelvo a caer en el tema de infancia, que es como un ejemplo. Una breve interrupción. Sí. ¿El rediseño significa sacar de un lado para poner en otro? Y claro, pero es que eso hay que hacerlo en algunos lugares. ¿Y lugares, ya identificaste, por ejemplo? Bueno, yo en infancia sí los tengo identificados porque hay más de 500 programas que están en la OPP que se invierte en infancia. Y eso hay que ponerlo en una bolsa común y ver qué cosas están teniendo impacto y qué cosas hay que rever de que no. Y después de eso, sí hay que aumentar la inversión. El Uruguay invierte el 25% de su gasto público social en infancia y adolescencia. Es casi el cuarto del total por la matriz demográfica que tiene el Uruguay, por decisiones políticas que se tomaron, por toda la reforma a la seguridad social. Pero el primero, el economista Grau, ya fue identificando hace muchos años esas debilidades que tenía la asignación presupuestal del Uruguay en la diferencia sustantiva en cuánto se invierte con niños y cuánto se invierte en los adultos, sin contraponer, porque muchos de esos niños dependen de los ingresos quizás de esos adultos mayores. Claro. Pero la realidad es que en infancia hay que invertir más, pero también hay que corregir la superposición de programas y de funciones que hace que el Estado sea ineficiente, Daniel. En algún momento dijiste, Cristina, que hubo crecimiento del gasto, pero los resultados empeoraron. Hoy mencionaste eso del retroceso. Efectivamente lo seguís sintiendo así. Sí, se invirtió más, pero se invirtió mal. Y claro, mira, en el área de primera infancia, que fue el programa 404, que este gobierno asignó 50 millones de dólares anuales a esa partida en infancia, de verdad, sobre todo en los primeros años, excepto en el 2023, que sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social tuvo el mayor impacto en la ejecución, porque fue dirigido a transferencias monetarias justamente, sí, a la creación del bono crianza. El resto no tuvo un impacto adecuado. En salud fue muy poco, en educación muy poco, en vivienda casi nulo de esa asignación presupuestal. El INAU, bueno, el INAU ha tenido debilidades gravísimas en el modelo de gestión del INAU, que había dificultades gravísimas en hogares de 24 horas, en dispositivos de atención territorial. Y habiendo recursos... Lo que hace ruido a veces, y que también como sociedad decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Es que el INAU te dice, ¿no? Muchas veces argumentando por qué razón alguien que cruza el muro ya no puede ser atendido. No, porque nosotros llegamos hasta ahí. Más allá no se puede. Bueno, claro, eso es lo que yo te digo, que es lo que hay que hacer, que la ley de infancia lo propone. O sea, el problema no son los niños del INAU, son los niños del Uruguay. Claro. Son los adolescentes del Uruguay. Entonces hay que ver cómo se puede rediseñar eso y qué cosas tiene que hacer cada sectorial. Tú fíjate hoy. Mirá, una cosa que hemos tenido retroceso en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es muy importante, que tenemos que crecer en cobertura, en servicios. Porque el sistema de cuidados es una concepción, es un pilar muy importante, tanto la salud, la seguridad social, o sea, es la educación, y se agrega el de cuidados, que lo que hace es que revierte esa inequidad entre la división sexual del trabajo y que las mujeres tenemos 2/3 de nuestro tiempo dedicado al trabajo no remunerado, y genera políticas activas. Pero fíjate este gobierno que ha retrocedido en todo lo que son las políticas de discapacidad. Las políticas no solamente rediseñó el instituto, ¿no?, que era el PRONADIS, el Instituto Rector de Política de Discapacidad,
lo simplificó y lo puso a depender del sistema de cuidados, y la política de discapacidad, de personas con discapacidad, tiene una perspectiva de derechos humanos, va más allá de las personas que están en situación de dependencia. Sí, el actual gobierno lo que te dice es que optimizó el recurso, que le puso músculo también a la gestión. Bueno, el músculo es que hay 7.000 personas en situación de discapacidad severa esperando hace años por un asistente personal, Daniel. Eso no es ponerle músculo a nada, eso es al contrario. A mí me indigna cuando puedo escuchar eso, porque realmente tú pensá que el Uruguay tiene 500.000 personas con discapacidad. No todas tienen una situación de dependencia severa, pero estas personas que están en lista de espera son personas menores de 28 años, sobre todo niños y adolescentes con autismo, que precisan de un asistente personal para incorporarse a la inclusión educativa, y no solamente para lo que significa para las familias, o adultos mayores en situación de dependencia y discapacidad severa. Y tenemos 7.000 esperando para un asistente personal. La cobertura de niños en el eje de primera infancia ha sido mucho más bajo de lo diseñado y esperado. Entonces, el músculo en sistema de cuidados no coincide en la intención con los resultados. ¿Y en el Frente Amplio se hizo muy distinto eso? Sí, claro. Eso sí, primero se creó el sistema de cuidados. Sí. Y la implementación fue, cuando tú comparás los números, no sé dónde tengo mi celular, bueno, no tengo mi celular acá, porque si no tengo una tablita que comparativamente es totalmente diferente. ¿Que faltó nuestros gobiernos? Faltó, por supuesto, porque fue el primer año que se implementó, faltaron más recursos, faltó quizás un diseño mucho más activo de servicios, pero hoy creo que el sistema de cuidados le faltó y tuvo un retroceso. Y después lo que más conceptual es que hoy hay que rediseñar. Una persona con discapacidad migra entre todas las prestaciones que de a poquito se las va dando el Estado. Entonces, unas entran por el BPS, sí, otras entran por algo que da salud, otras, si ese niño tiene otro grado de vulneración, le puede dar a través de un programa del INAU. Entonces, todo eso se torna ineficiente, las familias tienen que migrar y luchar con esa burocracia. Esos periplos son tristísimos. Tú imagínate, nosotros tenemos hijos sanos. Yo siempre, como pediatra, cada vez que veía a esas familias, pero madres, porque la verdad que en este caso siempre son las madres las que, cuando yo me reúno con el colectivo, por ejemplo, Pertenecemos, que es un colectivo de los múltiples que hay, de padres y familiares con niños con discapacidad adolescentes, bueno, las que están siempre, en el 90% de los casos, son las mamás, ¿no? Es como aquello que decía Mafalda, no entiendo por qué le llaman reuniones de padres y en definitiva las que siempre están son las mamás. Yo creo que ahora hay una etapa, por suerte, una generación de coparticipación, de corresponsabilidad, de coparticipación. El pediatra, ahora, en mi época de atender, raramente veías papás, y ahora es una cosa más natural, sobre todo en algunos niveles socioeconómicos, ¿no? En los más educados. Pero todavía sigue siendo estos lugares, las luchadoras son las madres, y de verdad, cuando las escuchás en esa situación que pasan a diario para lograr que su hijo tenga alguna inclusión entre toda esa burocracia desperdiciada del Estado y lo que significa para estas familias, de verdad, yo creo que hay que ordenar un poco el diseño que hay, y por eso las medidas que yo te digo que en la propuesta que teníamos de esas 48 medidas, que hace un resumen del programa del Frente Amplio, tienen como una lógica muy integrada. Es políticas de vivienda para personas jóvenes, es generar servicios de cuidado donde las escuelas de tiempo completo migren a 8 horas, donde haya más CAIF y centros de educación inicial que sean de más tiempo para que permitan a las familias compatibilizar el trabajo y la crianza. Porque de verdad, ¿por qué las personas de mayores quintiles, a veces nuestros hijos van a escuelas privadas y tienen mejores indicadores? Porque falla la educación pública, no es porque podemos pagar por servicios de 8 horas o de mejor calidad. Eso lo tiene una responsabilidad que la tiene que hacer el Estado. No sé si a veces es antipático esto de simplemente meter 0 y 10, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Del 0 al 10, por ejemplo, las obras físicas del actual gobierno, el Hospital del Cerro, que es un centro que ha estado como en debate, ¿qué punto le das ahí? Yo creo que el Hospital del Cerro no es que esté en desacuerdo,
Sí, lo que creo que es el funcionamiento y el diseño que se le ha buscado. El hospital, para que primero forma parte de la red de atención del primer nivel de atención, y no se puede crear un centro debilitando los recursos humanos en el resto. Entonces, en el diseño del hospital, eso pasó, claro. Pasó con graves dificultades para llenar con recursos humanos. O sea, hubo una sangría de otras instituciones. Para ser un lugar donde ya cambia su resolutividad, tiene que haber un tomógrafo, tiene que estar en conjunto con otras especialidades que permitan resolver la emergencia. Quizás habría que haber tenido un centro de salud del primer nivel más potente, porque muy cerca de esa zona está el Maciel, hay hospitales que se llegan en el Uruguay con poca distancia, como es el Pereira Rosell, sí, centros de referencia, pero sí, ¿no? Un centro más potente. Eso sí, yo estoy de acuerdo que por la zona demográfica y la densidad que tiene el cerro, requería un centro de salud más potente. Se definió un sistema, un lugar hospitalario. Ahora, como también Yamandú se comprometió a tener un centro en la costa, entonces hay que buscar el diseño como esos centros tienen la tecnología adecuada para cumplir su función, los recursos humanos para tener su función, y no colindan con lo que es toda la red de atención de policlínicas, que tiene que ser la puerta de entrada a ese lugar. Bueno, con estos líos institucionales la gente también dice, che, el hospital de clínicas, ¿qué hay que hacer con ese centro que es extraordinario? Bueno, el hospital de clínicas está mejorando ostensiblemente. La verdad que la gestión del doctor Álvaro Villar, y que ahora fue reelecto, creo que estos días, viene reformándose, pero como no faltan vasos comunicantes, pero faltan más vasos comunicantes para ver cuál va a ser el rol en esto. Eso lo estamos conversando mucho con el rector de la universidad, el economista Arín, con el director Villar, y bueno, y nosotros pensando bien cuál es el mejor diseño para potenciar ese hospital en lugares donde está la formación universitaria, pero hay lugares de altísima complejidad que pueden ser centros de referencia. Claro. Casi del primer mundo, como se dice, ¿no? Cristina, bueno, estamos cerrando, pero tengo este hilo de tu cuenta de Twitter, que es @lustenbergc, ¿no? Sí. Dice, como es de público conocimiento, el directorio de ACE comunica ha resuelto presupuestar a varios funcionarios que están contratados por comisión de apoyo antes de que termine el gobierno a la coalición. Y ahí abrís el hilo, decís, hay una denuncia específica circulando en los medios, a la que adhieren diversos colectivos, sobre la intención del directorio de presupuestar, además del personal de atención directa de salud, un número de personas que tienen que ver con, allí se mencionan 300 y 500 que ingresaron después del año 2020 por designación directa en áreas administrativas del nivel central, y después seguís haciendo como algunas reflexiones. Sí, hay un comunicado, mirá, de la Federación de Funcionarios. Yo lo empecé a escuchar, lo escuché en varios medios, fui tomando conocimiento. Hay un comunicado que refiero, si hay algún oyente que realmente quiere, que lo hace la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y que nosotros no es que estemos en contra de la presupuestación de los funcionarios en ese acuerdo que se ha hecho, pero hay un porcentaje de funcionarios que son cargos de designación directa y política. Eso... clientelismo. Y eso parece, o sea, por lo menos es algo a revisar, y con ese volumen. Yo digo que la verdad que es una práctica que no está correcta dentro, quizás no desde el punto de vista jurídico estrictamente. ¿Y le pone ruido a la transición? Creo que sí, que por lo menos hay que conversarlo en el marco de la transición. ¿Qué fueron los factores decisivos que se hicieron para contratar esas 300, 500 personas, que la mayoría son cargos de esa lista de cargos de responsabilidad política que están identificados? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el ex gerente general Alarico había entrado en un cargo así, y el acuerdo fue que entró y su función terminaba cuando terminaba la gestión política. Entonces, realmente llama poderosamente la atención. Bueno, hablamos mucho de infancia, también de la necesidad de que la longevidad sea saludable, porque llegar a viejo porque sí no tiene sentido, hay que ayudar a que... Sí. Porque además cada vez vivimos más, ¿no? El censo nos va a dar alguna sorpresa ahí que habrá que atender también, ¿no? Lo que se sabe más o menos, nacen menos niños. Sí. Pero lo cierto es que hablamos de esa ancianidad que debe ser saludable, de la niñez, muchas veces comprometida en situaciones terribles, y quiero dejar como pendiente un tema que es el de la salud mental. Todo el mundo habló
de la salud mental. Imaginemos ahora que este es tu escritorio en el ministerio, si finalmente se concreta. ¿Cuál es la primera medida para ese asunto? Y después lo podemos seguir hablando en más detalle. Sí, el tema de la salud mental es la punta del iceberg de muchas dificultades porque que ahí hay. sí no es niños ni viejos, Ahí somos todos. Somos todos. La pandemia lo evidenció de una forma eclosionante, pero ahí hay que cumplir el plan de salud mental que se diseñó entre la academia, instituciones sociales en el 2020. Acuérdense que nosotros, Daniel, votamos en el año 2017 sobre fines una ley de salud mental que fue pionera en cuanto a la mirada de respeto a los derechos humanos, con una concepción muy integral, que revirtió una ley que el Uruguay tenía en 1930 y pico, que trataba que era la ley del psicópata, ¿te acordás? Sí, o sea, se hablaba de los pacientes como personas, psicópatas, sí. o sea, ya para empezar. Entonces, pero también esa ley, que nosotros la votamos, no fue dotada del presupuesto adecuado ya en nuestra administración. Entonces eso también es un aprendizaje a tener en cuenta, que cuando uno vota determinadas leyes, después se tienen que reglamentar y después tienen que ser acompasadas de un diseño presupuestal para que las acciones que salen de esa implementación puedan cambiar la vida de las personas, si no, no tienen impacto. Y en el Uruguay se diseñó este Plan de Salud Mental 2020-2027, que este gobierno implementó muy poco de esas acciones que realmente tienen mucho que ver, donde se generan equipos de atención comunitaria, porque la salud mental no puede ser solamente que te atienda un psiquiatra, comienza cuando en un centro educativo los docentes, los profesores ya empiezan a ver que quizás ese adolescente, ese joven tiene alguna dificultad que haga sospechar que requiere un abordaje. Tiene que haber licenciados en psicología, tiene que haber licenciados en trabajo social, tiene que haber licenciados en enfermería, que muchos están formados en salud mental. O sea, tiene que ver con un rediseño de la atención, porque lo que sí no puede pasar es lo de hoy, que hoy pasa, que tenemos graves dificultades en el sistema para acceder a la salud mental. No tenemos, este gobierno asignó $20 millones en la rendición de cuentas, creo, del 2022, la última, ¿no? Sí, no me acuerdo si es la del 2022 o 2023, de las últimas, pero no han tenido el impacto, salvo algunas acciones, porque no son acompañadas de este plan, de una dimensión que tiene que tener la salud mental, que no hay una medida sola, hay varias medidas. Entonces, cuando nos alarmamos con la cifra de los suicidios, bueno, la cifra de los suicidios son lo más visible y doloroso de cantidad de situaciones que hay atrás, que tienen que ver con depresión, con ansiedad, con otras dificultades que tienen que tener un abordaje. Entonces tiene que tener un abordaje de acción, de cambiar los equipos de salud, el acceso a determinadas disciplinas. No puede ser que hoy pase que el que puede tener cobertura, yo digo, a mí me duele mucho que yo pueda tener acceso a la mejor salud mental, a la mejor salud bucal, porque puedo pagar. Hoy un licenciado en psicología de forma privada nos puede cobrar entre 1.500 y 3.000 pesos. Un psiquiatra, hoy hay muchos que están fuera del proceso de la atención a la salud, tanto en lo público como en el sistema mutual, porque atienden de forma particular y es el ejercicio libre de la profesión y están en su derecho, pero es porque ganan mucho más que a veces sueldos de alta dedicación, que te estoy hablando de 200 y pico de mil pesos que quedan vacantes al no tener esta disciplina. Entonces, hay departamentos enteros en el país que no hay un solo psiquiatra infantil. Tremendo. No, y entonces, después el tema de la asistencia a las adicciones, ¿viste? Y después el otro problema que también, hoy lo hablé justo en otro medio, tenemos que tener centros de atención al consumo problemático de sustancias, pues no puede ser que esté el proceso de desintoxicación en salud y después que se pasan esos días. A veces el tiempo que tienen los prestadores, que no pasa más de 30 días, salvo algunas excepciones, y después tenés que pagar centros privados entre 70.000 pesos, 120.000 pesos. Tremendo. El otro día yendo a Salto, en Salto ni siquiera había un centro de gestión privada. La gente tenía que venir de Salto, para lo que significa también para la persona que está bajo tratamiento, pero para el acompañamiento familiar. Recién ahora hace poquito. Te cambia la vida. De atención privada y o sea, el nivel de ingresos que hay que tener para poder acceder a determinadas atenciones dentro del consumo problemático y de la salud mental en el Uruguay requiere que veamos cada una de las acciones, pero lo que sí te puedo decir que es
clave 1, dijéramos en la parte Sí. médica de la emergencia, atender la salud mental, ahora hay que rever qué cosas vienen funcionando, qué no, y muchos dispositivos. Yo creo que el acceso a la salud mental tiene que ver también con el acceso a la cultura, con el acceso a la atención adecuada. No puede ser que hoy el Vilardebó en ACE tenga el deterioro que tiene, pero que no tiene psiquiatras de guardia muchos días. No puede ser que todavía no tengamos casas de medios a camino para tratar de sacar ese modelo asilar que va a costar mucho, por más que Sí, sí. se lo propone la ley de salud Bueno, mental. queda una cantidad de temas, pero bueno, vamos a seguir hablándolo. Quién sabe, en todo caso, ya recibiéndote como integrante del gabinete. Cristina, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias por gracias estos a minutos. ti, Daniel, y gracias también por estar acá en este lugar que le cuento a gente que es bellísimo, quedé impactada. Sí, agencia asertiva, tenés que decirle a todo el mundo bueno, que esto es me bárbaro. encantó el lugar, con un equipo joven que te da Sí. soporte y a tener esta oportunidad, esta modalidad de streaming que permite capaz Claro. que conversar un Conversar poco más. hacer ¿no? pensar, viste Hacer que se pensar. llama Pongamos Pienso, Sí, nomás, sí, ¿no? yo creo que en el Uruguay todos, hoy no te terminé esta frase antes de terminar, creo que algo interesante desde los 15 años nuestros y 5 años de ahora es que hay que pensar no solamente en que nosotros, si no hacemos las cosas bien, no nos votan, que así empezó la entrevista, sino que también hoy hay un aprendizaje que hay que determinados temas que nos va a obligar a ponernos de acuerdo. Gobernar para todos. Gobernar para todos y no solamente por 5 años. 5 años nos comprometimos nosotros y ojalá podamos tener un proyecto que vaya más allá de 5 años. Una nueva era progresista, como le dice Ojalá, Fito bueno, Garcés. eso, una nueva era Sí. progresista, pero también con mucho diálogo con quienes estén en la oposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Daniel. La doctora Cristina Lustenberg, senadora electa por el Frente Amplio y mencionada como futura ministra de Salud Pública. Estamos cerrando ya, invitándolos para una próxima entrega aquí con Pongamos Pienso desde Asertiva Estudios. Recuerden que estamos los viernes en Asuntos Públicos de TCC, también por DirecTV a través de CRTV y en los canales de YouTube, tanto de Asertiva como de quien les habla, como se dice. Que pasen bien, ¿eh?